Muy buenas, estamos aquí para presentar el trabajo de Código César para el grupo de programación orientada a objetos 303. Estoy con mi compañero, Darwin Melo. yo soy Edwin Sandoval y pues a continuación vamos a pasar a presentar lo que es como tal el código, un poquito de la historia de lo que viene siendo el Código César y en qué se basa. Vamos a pasar inicialmente al compilador y bueno, entonces... mi compañero va a explicar un poco de lo que viene siendo la historia del código César y en Bueno, qué consiste. primero que todo, el cifrado César es una de las técnicas de codificación más básicas que existen. Si bien es una excelente, el cifrado César es una de las técnicas de codificación más básicas que existen. Si bien es una excelente e interesante forma de iniciar en el mundo cifrado. En su forma original consiste en trasladar las Mm. palabras del texto a, a cifrar un número determinado de posiciones en el alfabeto. Este número de posiciones será la clave que necesitaremos para descifrar más tarde el mensaje que pues se ingresó. Así es un ejemplo, por ejemplo, si queremos cifrar la letra A y decimos una clave de 6, entonces simplemente lo que haría es que desplazaríamos nuestra letra 6 espacios o 6 posiciones en el alfabeto. Ok, algo que anexaría a la historia es que el código, pues en sus bases y su creación fue por César, eso fue como en el Imperio griego en el año 80 antes de Cristo, o sea que desde hace muchísimos años. Inicialmente la teoría, bueno, la idea fue constituida en el lenguaje latín. Entonces, su cifrado era muchísimo más complejo, y más sabiendo que el latín es un lenguaje el cual pocos conocemos y pocos dominan. Y bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poquito en qué se basa el código. El código se basa en otro código para que funcione, y este es el código AXI. Las siglas AXI significan. American Standard Code for Information Interchange. Ok. Desde la historia de este código es algo particular, ya que una empresa de telegrafía quería ordenar todos los caracteres que existían dentro de un teclado o de una manera de escribir en un lenguaje, en este caso en el inglés. Este código es de origen inglés. Entonces lo que querían hacer era ordenar todos los caracteres de un teclado eh, en un orden numérico. Inicialmente fue 0 a 124. A 127. En esto se acomodaron caracteres, ya fue el alfabeto en inglés. ¿Por qué hablamos del código AXI en el código César? Porque lo que hace el código César es guardar en una variable entera la posición de un carácter en el código AXI. El código AXI hace que el cifrado César sea mucho más fácil, ya que encontramos que el abecedario está desde cierto número hasta cierto número en orden ascendente. Por decir, la A es el 66, la B es el 67 y en fin. Entonces el código AXI va a ser fundamental para poder realizar el cifrado de César. Entonces ahora vamos a explicar pues línea por línea así rápidamente en qué se basa el código y por último lo vamos a compilar. Mi compañero va a explicar bueno, las clases. Bueno, entre las dos vamos a explicar cómo programamos el código y si nos funciona. Entonces, no sé si mi compañero quiere iniciar. Listo, sí, sí. Pues, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues definimos variables tipo char, en la cual guardamos la clave es codificada, clave code y clave for. Entonces también definimos los auxiliares, dos auxiliares, la variable i, la variable desplazamiento y la variable tamaño. Pusimos acá pusimos los constructores y destructores en la línea 20 y en la 20 pusimos público las funciones de leer, cifrar, descodificar y obviamente la función salida. Listo, entonces. Y bueno, en el constructor, bueno, ya sabemos.
que en el constructor se inicializan todo el tipo de variables. Desplazamiento lo iniciamos en 1. Esta no tiene nada que ver. Las variables enteras las iniciamos en 0. Y los arreglos, que se nos olvidó aclarar, este clave va a ser el arreglo que recorra todas las funciones. Y la clave de desplazamiento va a ser entre comillas, un arreglo, una cadena de caracteres auxiliar para poder guardar datos obtenidos. La clave codificada va a ser donde se van a guardar, donde se guarda la clave que se codificó. Y la clave original, pues, va a ser la clave ingresada desde la primera instancia. El destructor, pues acá lo que hacemos es, pues como lo dice, destruimos los datos de los arreglos clave, clave des, clave codificada y clave. Entonces ya entramos a la parte de la función leer, en la cual pues le damos una bienvenida al usuario, le pedimos que digite su clave, lo guardamos en el gets clave, pues, para que nos muestre. Ya acá en la parte de la función void, la cual pues le da una bienvenida al usuario, le pide que dé su frase, entonces lo guardamos en un gets clave, lo que hace es guardar una cadena de caracteres con espacios incluidos, pedimos que ingrese su clave, y acá hacemos un while donde el usuario llegue a digitar o no cumpla esta condición, entonces le vamos a mostrar un mensaje pues que digite una clave correcta, una clave válida. Entonces acá guardamos, igualamos tamaño al tamaño de la frase que digitó el usuario y hacemos el strip para copiar la cadena de caracteres. Entramos a la función cifrar. Entonces, acá lo que hacemos es inicializamos con un for, donde i sea igual a 0, menor al tamaño, y entonces i más 1, y aumenta 1. Entonces, en la línea 67, lo que hacemos es que cogemos el auxiliar número 1 y lo igualamos a clave en la posición del arreglo, la posición i del arreglo. Entonces ponemos un condicional donde auxiliar más el desplazamiento, donde llegue a ser mayor a 122. Entonces el 122 es en la tabla, si está la z, si es mayor a z. Entonces lo que hace es reinicia la diferencia, o sea que esto sería como un caso especial cuando la letra es z. Entonces si la letra z, entonces al restarle va a hacer la diferencia, entonces sería A. Esto. Entonces, pues lo único que hacemos es que auxiliar es igual a auxiliar más el desplazamiento. Acá ya no sería un caso especial. Entonces, la próxima condición es que por si la cadena tiene, si el carácter es un espacio, entonces lo que hacemos es codificar la letra, o sea, el espacio. Acá lo que hacemos en la línea 86, la función que copia la cadena y la guarda en otra para mostrar. Y pues ahí ponemos un mensaje que diga que estamos realizando. Utilizamos el system pause y el system cls. Ese es un sistema que es clean screen. Limpia la pantalla del compilador. O sea, el tamaño en el que el arreglo se va a recorrer está dado por la función string length de la clave. Entonces, esta función lo que hace es leer un arreglo y retorna el tamaño entero del número de posiciones que leyó. Cabe destacar que no lee espacios, entonces es una muy buena función. Aquí lo que explicamos con el código AXI es que auxiliar es una variable entera, entonces guarda la posición, la letra que esté en la clave de su parte y del arreglo. O sea, por ejemplo, si tenemos una A, entonces lo que hace aux es guardar la posición 96. Pues si digitamos alt 96, sale una A, 65, perdón. Entonces, lo que hizo fue guardar un 65. Al 65 le agrega el desplazamiento. Entonces, mira que no sea mayor a 122. Pues para que no sea Z, porque si es Z va a restarle la diferencia, va a restarle la Z y va a iniciar desde A, que fue lo que dijo el compañero. Si no, pues auxiliar, le va a ser auxiliar más el desplazamiento. O sea, es un cambio de variable muy simple. Simplemente tomamos el tamaño en otro arreglo, leemos en otro auxiliar, pues para evitar errores en el encuentro de variables nombradas iguales. Metemos el if, en el if metemos la posición del auxiliar
que ahora mismo clave está codificada, entonces clave, por ejemplo, si era A, ahora está en D, entonces ahora lo que va a hacer es leer la D y le resta el desplazamiento. Y mira que sea menor a 97, que 97 es A. Entonces tenemos el mismo caso del caso especial de la Z, esta vez restando desde la Z hasta la A y mirando que esta diferencia no sobrepase la resta. Entonces, para el caso 2 lo mismo que explicamos en el primer apartado, se hace un cambio de variable, pues desde que no sea este caso en el que sea z. Y pues esta también, esta función, bueno, esta función si no es 6, lo que hace es dejar el espacio como un espacio, en el caso de que la cadena sea digitada con espacio. Y de nuevo, en el string copy, copiamos lo que obtuvimos, lo copiamos en otro nuevo arreglo para poderlo mostrar acá todos los datos bien ordenados. Entonces, en el último método, que es el de salida, que es el que nos va a mostrar todos los datos obtenidos, mostramos la clave original, que es el nombre de la variable, que fue la primera clave, la primera cadena que copiamos. La segunda cadena que copiamos fue la clave codificada, que fue en el método de descifrar, acá se puede ver. Y por último, la clave descifrada, que fue lo que copiamos acá, en última instancia del método. Y el system pause, pues para dejar la pantalla pausada y poder observar bien los datos. Y pues en el main principal, mi compañero va a explicar qué fue lo que hicimos. Pues acá lo que hicimos fue la función principal, obviamente, la declaración del objeto, y pues hicimos el llamado de todas las funciones, el llamado de descifrar, descodificar y salir, y el retorno cero. Ok, listo, ya viendo que tenemos toda la sintaxis de nuestro código, vamos a pasar a compilarlo. Voy a hacer un poquito de zoom. Bueno, entonces aquí vemos que se construyeron bien los datos. Nuestra, nuestro aviso de bienvenidos y digitemos una frase. Por ejemplo, hola mundo. Pues vemos que tiene 7 caracteres y tiene un espacio. Y ahora, bueno, vamos a pasar a hacer los dos métodos. Entonces, digite una clave de longitud entre 3 y 13. ¿Qué pasa si digitamos un 2? La vuelve a pedir, porque para eso metimos el do while para evitar los errores de que en el caso de que un cliente ingrese malos datos. Entonces, lo mismo para si digitan un 14, el 14 no está, entonces no funciona. Entonces, el cifrado más común o en el que siempre usamos es el 3, igualmente funciona con todos los casos. Vamos a digitar el 3. Entonces, vemos que entró bien a la función porque ese fue el letrero que dejamos en la parte de abajo del método y vemos que funcionó bien. Entonces, ahora le vamos a dar una tecla y nos dice listo. Compañero, va a pasar a explicar qué fue lo que pasó acá. Entonces, lo que pasó acá fue que ciframos el mensaje que de Hola Mundo, entonces le corrimos 3 espacios. Entonces podemos ver en la tabla ASCII que si corremos 3 posiciones, la letra H nos va a dar la K. Si corremos 3 espacios, la letra O nos va a dar R y así sucesivamente. Entonces, pues prácticamente lo que hacemos es eso, y en la parte de explicar hacemos pues la operación inversa, que sería restarle las posiciones de la clave que usamos. Entonces prácticamente eso es lo que hace nuestro código. Listo, entonces con eso concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por ver. Muchísimas gracias. Recuerde que somos Grupo 303, Programación Orientada a Objetos.